Buenos días, estamos aquí con el grupo auxiliar administrativo del Centro de Capacitación Don Bosco. Estamos hoy 6 de agosto a las 8:19 de la mañana. Estamos con la competencia de organización de archivo y hoy estamos trabajando las exposiciones que se están realizando acerca del plan de gestión documental del Archivo General de la Nación. Hoy le corresponde la exposición al grupo número 2. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo, quedamos entonces ya pendientes del grupo 2 para que inicie. Camila va a presentar. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ya está cargando. Voy a apagar mi micrófono entonces. Buenos días. Me confirman si ya están viendo la pantalla y si me están escuchando, por favor. Se ve que estás presentando, pero todavía no hay imagen. Bueno, profe. ¿Ya la están viendo? Sigue igual, ¿tú estás presentando desde el computador? Sí, señora. La voy a descargar, a ver. Listo. Porque si lo estás presentando desde internet, de WhatsApp o algo, tienes que darle presentar en una pestaña. Porque si le das presentar en una ventana, pues te va a presentar desde el computador como tal. Ok, profe. ¿Ahí ya? Ahora sí. Ok. Buenos días. Mi grupo está conformado por Pineda María Camila, Salazar Michel Dayana y quien les habla, Camila Andrea Rosa. Les venimos a hablar sobre el PGD, Programa de Gestión Documental. Bueno, primero les vamos a hablar de los subcomponentes y procesos de la gestión documental. ¿Qué quiere decir esto? Son todos los procesos de la gestión documental a través de las actividades que se están relacionadas con el manejo de la información y documentación para que sea recuperable o no la información para los servicios del ciudadano en toda la parte de administración. Si necesitamos algún documento que se pueda y esté perdido, pero se pueda recuperar, para eso existen los procesos de la gestión documental, como un papel, un acta, puede ser información también de la EPS, de un registro civil, todo lo que tenga que ver con algo administrativo y que sea de gestión documental. El criterio y la producción. Todos sabemos que la producción, pues, siempre es algo que produce alguna empresa o realizan en algún momento. Siempre lo hablamos como de mercancía, pero en este caso son la producción de los ingresos de los documentos de archivos. ¿Qué archivos ingresaron? ¿Qué archivos tenemos? Y que todos esos documentos que tenemos estén cumpliendo con las funciones que se deben de dar. Por ejemplo, si necesitan firmas, que tengan las firmas, que estén bien organizados en las estanterías que se necesitan. En el momento de buscarlas, los puedan encontrar fácilmente y hacerle su debido registro. Productos, medios y técnicas de producción. La entidad implementa los lineamientos para la producción o recepción de los documentos de archivo utilizando medios físicos y electrónicos. Los podemos hacer a mano o los podemos hacer mediante internet, mediante Word, Excel, entre otras cosas. Esto está relacionado con los trámites, ya sea de acceso a información y de preservación. ¿Qué quiere decir? Que podemos acceder a la información o guardar y preservar esa información
manejando también lo del medio ambiente. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente ahora muchas oficinas están guardando todo en la nube, en Drive, y están cuidando lo del medio ambiente. Ahora todo, por ejemplo, ahorita en la situación que estamos pasando, están utilizando todo lo del teletrabajo. Y ahí hicieron un ahorro de todos los materiales de papeles y cosas así, y están cuidando mucho el medio ambiente. Los lineamientos. Ley 527 de 1999. En estas se establecen las reglas de acceso y uso de mensajes de datos del comercio electrónico de las firmas digitales. Además, se establecen las entidades y certificación. No todas las empresas tienen acceso a esas firmas, ¿no? Eso tienen que hacer como, de acuerdo a la ley que les acabo de leer, establecer que esa empresa sí cumple con las condiciones y disposiciones legales para acceder a las firmas. Por ejemplo, cuando uno va a una cita médica, que ya el doctor ya no firma, sino que sale ya la orden impresa, que antes necesitaba uno hacer filas, o el gerente que ya tiene su firma electrónica. Entonces, porque esa empresa y esa entidad y la persona que la está realizando tiene el permiso. La ley 594 del 2000. Esta ley está basada en los requisitos que se deben de tener en cuenta con un documento tales como. Aquí habla sobre los requisitos, entonces les voy a leer todos los requisitos. Primero, objeto, ámbito de aplicación, definiciones fundamentales y principios generales. Sistema Nacional de Archivos, órganos, asesores, coordinadores y ejecutores. Categorización de los archivos públicos, administración de archivos, gestión de documentos, acceso y consulta de los documentos, salida de los documentos y control de vigilancia. Archivos privados, donación, adquisición y expropiación, conservación de documentos, estímulo a la salvaguardia de difusión o incremento del patrimonio documental de la nación, disposiciones finales. Por favor, la otra, Cami. Ok, la ley 1437 de 2011. Estos son los códigos que nos sirven para identificar el tipo de documento en la administración y la importancia que tiene el contenido del documento. Esto es muy importante, ya que nos va a decir cuáles son las series, subseries y el expediente que tiene el documento en el archivo general de la empresa o de la nación. Decreto Ley 019 de 2011. Se utiliza para la regulación de normas y manejo de documentos e información con el fin de suprimir regulaciones o trámites de administración pública. Esto nos va a ayudar a regular todos los trámites que una empresa pública tiene y los documentos que ella maneja. O sea, uno, pues por lo menos una persona puede ir a pedir un documento de una empresa de acuerdo con la ley. Ley 1712 de 2014, por la cual se da transparencia en el manejo de información pública para las personas que quieran acceder a la información. En esta, cualquier persona puede ir a pedir información de alguna empresa pública y se la deben dar, pero para poder pedirla tiene que ser como con un cierto requisito para que proteja la información que se le va a dar. Cambia la otra, porfa. Decreto 1080 de 2015. Principio del proceso de gestión documental. La gestión de documentos en toda la administración pública se regirá por los siguientes principios: planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad. Si quieres, lo puedes ir pasando. Transparencia, disponibilidad, agrupación, vínculo archivístico, protección del medio ambiente, autoevaluación, coordinación y acceso, cultura archivística, modernización, interoperabilidad
interoperabilidad, orientación al ciudadano, neutralidad tecnológica. Voy a explicar algunos de estos. Por lo menos la planeación es la creación de los documentos, debe constar que presida del análisis legal, funcional, archivístico como evidencia. Esto quiere que este es para determinar si se crea un documento o no se crea un documento. Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y el seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o que recibe. Se desarrolla de sus actividades a lo largo de todo el ciclo vital, o sea que tiene que tener como un control de los documentos que llega y que sale. Esto lo hace por medio de una ficha o un documento que un requisito que tienen que llenar, qué tipo de documento, si tiene me olvidé el nombre en ese momento, si tiene más anexos o si son copias o si son originales. Protección al medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de muchos documentos impresos, por eso ya están utilizando, como dijo mi compañera, el teletrabajo, pues por la situación y guardando información en Drive o en la nube, y tiene que utilizar también los medios tecnológicos como el software, sistemas, memorias USB, CDs, para cuidar al medio ambiente. Camilla, porfa, la otra. La ley 1581 del 2002. Bueno, ¿de qué se trata esta ley? Esta ley lo que hace es garantizar la protección de los datos personales de las personas. Por ejemplo, ya en cuanto a los datos familiares y personales de cada individuo. Esta ley lo que busca es garantizar que se le dé un correcto uso y además que se proteja adecuadamente los datos de cada persona. Ley 027 del 2006. Bueno, en esta se modificó el acuerdo número 7 del 29 de junio. Ahí se muestra se actualiza el reglamento general de los archivos en cuanto a lo que corresponde al glosario. El acuerdo 060 de 2001. Bueno, en este acuerdo se establecen diferentes pautas, diferentes procesos para la comunicación oficial de las empresas, bien sea públicas o privadas. Pasa la siguiente, por favor. El acuerdo 03 de 2015. ¿De qué se trata este acuerdo? Pues aquí se establecen diferentes medidas en cuanto a la gestión de los documentos ya los documentos electrónicos. Y aquí se muestra el diferente manejo o uso que se le da a estos medios. Decreto 2527 de 1950. Bueno, aquí se muestra una técnica moderna que es el microfilm. Aquí se establece cómo debe usarse correctamente. Bueno, primeramente esta técnica se usa con el objetivo de conservar archivos en buenas condiciones de seguridad, economía y eficacia. Y en este decreto se establecen diferentes pautas para realizarlo correctamente. Por ejemplo, solo pueden someterse a este microfilm los documentos que ya han sido sometidos a un trámite normal o se encuentran en trámite y que por su importancia merezcan un especial cuidado en cuanto a la conservación y la autenticidad de estos, pero no pueden ser destruidos los documentos originales.
hasta ya que haya transcurrido, digamos, un tiempo prudente, y si se aconseja de pronto un tiempo la entidad, entonces debe respetarse. Cuando estos documentos se someten a la microfilmación, debe tenerse mucho cuidado en cuanto que quede copiado íntegramente y con absoluta fidelidad. Por ello, es prohibido, este decreto prohíbe hacerle recortes, dobleces, enmendadoras o cualquier alteración que haga que pierda su valor probatorio. Y en este decreto se estipulan diferentes cuidados y diferentes actas que se tienen que hacer cuando se lleva a cabo este proceso. Siguiente. El decreto 3354 de 1954. Bueno, ¿de qué trata este decreto? En este se muestra que la microfilmación, los procesos que debe seguir. Por ejemplo, como les decía anteriormente, debe de ser documentos que ya estén en trámite o que ya se haya sometido a un trámite normal y que, porque son muy importantes, requieren un cuidado especial en cuanto a la conservación y la autenticidad de la información que contiene. Pero no pueden ser destruidos los documentos originales. Y tiene que tenerse mucho en cuenta a lo largo de este proceso debe de quedar copiado todo fielmente sin hacerle ninguna enmendadura o doblez. Bien, a continuación voy a hablarles de la Directiva Presidencial 4 de 2012. ¿De qué se encarga esta? Bueno, esta se encarga de optimizar y asegurar la existencia de sedes electrónicas en las que se mantenga a disposición de cualquier persona información completa y actualizada sobre diferentes cosas de la empresa, por ejemplo, procedimientos, trámites, horarios, etcétera. Y en esta se debe en cuanto a los archivos electrónicos, tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, de autenticidad, fiabilidad, integridad, y también estar disponibles como especifica cada ley, que mis compañeras y yo les hemos hablado anteriormente. El acuerdo número 27 de 2006, bueno, en este se actualiza el Reglamento General de Archivos, lo que corresponde al uso del glosario, que son los diferentes significados de ciertas palabras y ciertas expresiones que se puedan usar en este campo. La Circular 4 de 2010, bueno, en esta se establecen diferentes estándares mínimos en los procesos de la administración de archivos y la gestión de documentos electrónicos. Aquí se muestra la adopción ya de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que son más conocidas como las TIC. Por parte ya de la administración pública se ha motivado a los diversos sistemas de información que generen y procesen los documentos vía electrónica. Estos deben tener soportes, deben estar por procesos y controles ya más formales de la gestión documental, claramente asegurando la autenticidad y la preservación de los documentos a largo plazo. Y en esta debe realizarse diferentes estudios para la adecuada decisión, teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente, que es la conservación de estos y también contribuir a medio ambiente. Circular externa número 2 de 2012. Bueno, esta tiene como objetivo que sea adquirir herramientas tecnológicas para la gestión documental. Esto es con el fin de asegurar la gestión de los documentos durante todo su ciclo de vida. Las condiciones de seguridad de la información, la preservación y pues ya el acceso a los documentos de información existentes o futuros.
Aquí se establecen diferentes principios y requerimientos que se establece un conjunto de principios y requerimientos funcionales para proyectos de automatización que ya involucren en la parte de la gestión de los documentos y los archivos, pero vía electrónica. Esto se hace ¿con qué fin? Pues con el fin de preservar en el tiempo los documentos digitales que se producen o que son recibidos por las diferentes entidades ya del Estado. Las herramientas utilizadas. Esta primera, la AGN, que es Manual de Archivística, primera fase, guía para la implementación de un programa de gestión documental, el Archivo General de la Nación, Manual de Implementación de un programa de gestión documental, PGD 2014-59P. NTC 4433-1998, papel, documentos de archivo, requisitos para la permanencia y durabilidad. El ISO 15489 2016. El primero es creación, segundo captura, la tercera es clasificación e indexación, la cuarta es control de acceso, la quinta el almacenamiento, exceso, uso y reutilización, séptimo migración y conversión, octavo disposición. GIN 07, guía para la gestión de documentos y expediente electrónico, Archivo General de la Nación. Por favor, la otra. La NTC 500-238-2004, micrografía, microfilmación de serie, procedimiento de operación. NTC 4080-2005, micrografía, símbolo gráfico para el uso en proceso de microfilmación. NTC 3723 de 2009, micrografía, microfilmación de documentos sobre películas de tipo de gelatina y sales de planta 16 milímetros y 35 milímetros. Técnica de operación. NTC ISO 15489-1-2010. Información y documentación, gestión documentos. GTC ISO TR 15489-2 de 2002. Información y documentación, gestión documentos, guía. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, archivo MOREC. ANG, requisito mínimo de digitalización. Por favor, la otra. Aquí hicimos un glosario que es la AGN, que es el Archivo General de la Nación. NTC, norma técnica colombiana. La ISO, Organización Internacional de Normalización, o también conocida como Organización Internacional de Estandarización. GTC, guía técnica colombiana. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Quedó claro el tema? Y lo otro que les iba a decir es que la documentación en algunas entidades, lo máximo que se debe guardar son 20 años, porque hay personas que vuelven a pedir la misma documentación a los 3, 4 años, entonces siempre se guarda un documento 20 años. Y pues si tienen alguna duda o inquietud, para que nos lo hagan saber. Profe, Listo. profe, de acuerdo a lo que decía la compañera Camila, entonces, de acuerdo después de los 20 años, ¿qué pasaría con esa información? O sea, de ahí ya, ¿eso queda ahí o...? Jessica, te la ¿O se puedo perdería? responder. Te la puedo responder. Ok, puede haber dos opciones. De acuerdo con el proceso archivístico, se puede eliminar o se puede guardar como un documento histórico. Ya. Exactamente, hay en algunas Dependiendo de la entidades, información. exactamente, dependiendo del documento, si es muy importante, entonces se guarda una copia, pero no se guarda en físico, sino que se guarda de manera digital.
Y si el archivo, por ejemplo, si es una historia clínica, no puede durar más de 20 años. Y si es un Eso es lo que documento yo quería o saber. una carta que no tenga mayor importancia, dependiendo del documento, la importancia que tenga, para eso se da esa ley, que se guarda un documento 20 años y como dice mi compañera Michelle, es de acuerdo a la importancia del documento. Ah, ya, gracias. No, he visto. Eso también tiene que ver Exacto. con alguna parte del proceso archivístico que tiene que llevar con el documento. De hecho, nosotros en el colegio, Ya. un profesor ¿Y en le dónde puso creen así que nos damos a un cuenta nosotros compañero de qué nosotros en el importancia colegio, o qué tipo de el documento mismo profesor, tenemos? como en ese entonces no- Profe, es como ejemplo, yo puedo decir algo, ejemplo cuando uno elabora una empresa, ¿cierto? Ujú. Esos documentos se guardan desde el principio hasta el final, porque estamos elaborando una empresa, entonces vamos conociendo la historia, si estamos creando una empresa, entonces vamos conociendo la historia de esa empresa. Por ejemplo, también puede ser una persona que fue escritora, y entonces los primeros avances que él tuvo como escritor son muy importantes y relevantes para la historia, entonces eso también se guarda. Ajá. O un libro, una copia de un libro que sea de una historia muy importante, que hable de Colombia, cosas así, también se guarda una copia porque es algo histórico. Exacto. Y hay una herramienta que es muy importante que más adelante lo vamos a ver bien y es el cuadro de clasificación documental. Allí nosotros vamos a aprender a clasificar, a identificar ese tipo de información. ¿Cuál es el archivo histórico o qué documento va para el archivo histórico? Bueno, etcétera. Y hay empresas, no sé si ustedes han escuchado, hay empresas que son tan antiguas, tienen su archivo histórico y también han creado museos. Por ejemplo, acá en el Valle del Cauca, como ustedes saben que el fuerte de nuestro departamento es la caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, ellos conservan de una manera muy especial todo lo que fueron sus inicios y han creado museos donde sus empleados o otras empresas o personas van y conocen la historia de cómo iniciaron, cómo fueron creciendo, entonces muestran diferentes procesos que ellos anteriormente realizaban y hay una persona o unas personas encargadas de hacer el recorrido, de contar la historia y eso también reposa dentro de su archivo histórico. Listo, muy bien muchachas, muy buena exposición, muy bien explicado, muy buen manejo del tema, las felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Salen hoy. O sea que ya ustedes, si revisan mi computador mañana, ya estos tres no van a estar aquí. Ok. ¿Listo? Y estos en este Entonces, fin de semana tienen que salir de acá. vámonos ¿Sí? con el Esa es grupo la forma número de cómo 3. yo me organizo. Y les estoy mostrando cómo me organizo yo. También tengo otra forma. No, esperemos un momentico, perdón. Jessica, ya estás acá, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Otra forma. ¿Ustedes van a hacer su exposición de una vez? Los que tienen computadores o tienen celular. Profe, pues usted verá si nos dice ya o el 3 o el que sea. No, empecemos para no alargarlo, para que podamos empatar bien y que queden los muchachos bien con el contenido. Profe, Ah, buenos bueno, días. profe. Yo entré en la exposición del 2. No sé si me alcanzaría a tomar la asistencia ya o no. Qué pena. Sí, ya, pero todavía no he tomado la asistencia. Lo que no te he tomado es la foto. Ahorita te la tomo, me acuerdas. Ok. Profe, una pregunta, ¿el grupo de Jessica va a volver a repetir la exposición? Sí, ellos van a repetir la exposición porque, pues eso acordamos ayer. Bueno. Profe, yo también falto por la foto. Sí, también. Listo, me acuerdan ahora. Otro ejemplo. Ok, ahorita que terminemos la grabación me acuerdan para tomarles la foto. Profe, entonces iniciamos. Sí, dale, Jessica. Aquí yo voy organizando. Bueno. Me dicen si ya están viendo, porfa. Ya, Jessica. Sí. Bueno, entonces, muy buenos días, compañeros. Bueno, nosotros vamos a explicar sobre los componentes documentales, sobre la planeación técnica. Nuestro grupo está conformado por Lady Tatiana Mosquera, Nicole Perdomo,
Luisa Fernanda González, Felipe Sánchez, César Augusto y mi persona, Jessica Naranjo. Bueno, iniciamos explicando sobre la página número 1 de la planeación técnica. Primordialmente vamos a iniciar con qué es el subcomponente. Entonces, el subcomponente es aquello que comprende el diseño e implementación de los procesos de la gestión documental a través de actividades relacionadas con la información y la documentación institucional para que sea recuperable para el uso de administración en el servicio al ciudadano de la fuente histórica. Bueno, el criterio que nosotros tenemos pues es la planeación técnica. Entonces, ¿qué significa planeación técnica? Pues la planeación técnica consiste en elaborar planes con el objetivo a cumplir en ciertos objetivos o metas. O sea que esto lo que consiste es que elabora unos planes para que sean cumplidos como tal. Entonces, el criterio lo que busca es ejecutar las actividades de planeación técnica de los documentos durante su ciclo de vida, su creación, valoración y el control de versiones, mediante esquema, instrumento, archivo o normalización. Luego seguimos con el producto, el cual la entidad elabora el programa de normalización de documentos partiendo de identificar el tipo de información que produce y recibe el ejercicio de sus actividades, elaborando los lineamientos para el diseño y creación del producto de los documentos, teniendo en cuenta funciones y procesos. Ahora vamos a hablar sobre los lineamientos. Arrancamos entonces con la ley 827 del 2003. Entonces, la ley 827 del 2003 es aquella que está encargada por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder y en otras entidades prestadoras de servicio. ¿Qué significa esto? Pues un sistema de gestión de calidad de las entidades del Estado, pues es una herramienta de gestión de sistema que permite transparencia, dirigir y evaluar el desempeño institucional, pues de todos los procesos. ¿Ya? Ahora hablemos de la ley 1437. La ley 1437 del 2011, esa tiene como objetivo por el cual la expedición del Código del Procedimiento Administrativo y de los contenciones administrativos. Tiene una finalidad, ambiente de aplicación y principios. Entonces, esta es la finalidad en la norma, en la parte primera, teniendo como finalidad, lo cual es proteger, garantizar los derechos y libertades de las personas. ¿Ya? Esa es la finalidad como tal. Y la norma del código se aplica a todas las organizaciones y entidades que conformen la rama del poder público en sus distintos órdenes. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el decreto 1080 del 2015. Este decreto tiene como objetivo el compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentarios que rigen el sector y con un instrumento jurídico único para el mismo. Bueno, este tiene un artículo que es el 2.8, 255, el cual es los principios del proceso de gestión documental, lo cual significa que la gestión documental en toda la administración pública se rige por los siguientes principios: planeación, eficacia, economía, control y seguimiento, oportunidad, transparencia, agrupación, vínculo, protección del medio ambiente, autoevaluación, condiciones y acceso y protección de información y datos. O sea que este decreto lo que busca es que toda aquella ley pues se cumpla como tal, pero que todos los procesos sean transparentes y que todos los documentos o archivos sean guardados y protegidos. Ahora seguimos con las herramientas. Entonces, NTC. El NTC pues es la norma técnica colombiana. Entonces yo voy a explicar la primera norma, la 4436 del 1998. Entonces, esta norma es aquella que especifica los requisitos para el papel de archivo. Entonces, se aplica a los papeles sin imprimir, reservados para los documentos y las publicaciones que se deben mantener permanentemente y usar con frecuencia. Para estos documentos y publicidades se requiere un papel de alta duración y permanencia. Bueno, ahora voy a explicar la NTC
5397 del 2005. Ok. Entonces, estas son materiales para documentos de archivos con soporte en papel, características de la calidad. Entonces, esta tiene como finalidad la necesidad de estandarizar las características de calidad que debe cumplir los materiales utilizados en la producción, el almacenamiento y la manipulación de los documentos de archivos con soporte en papel, con el fin de asegurar tanto su conservación física como acceso a la información registrada. Seguimos ahora con la NETC 1000 del 2009. Entonces, esta norma es aquella que está dirigida a todas las entidades y se elabora con el propósito de que ésta pueda mejorar su desempeño, su capacidad de proporcionar productos y servicios respondiendo a las necesidades y expectativas de sus clientes. Ahora vamos con la NTC ISO 15489 del 2010. Bueno, en esta parte, pues esta norma es aquella que regula la gestión de documentos de la organización que le han producido, ya sean públicas o privadas, para clientes externos o externos. Se recomienda la aplicación de todos estos elementos expuestos en la parte de la norma para garantizar que gestionan documentos. Ahora vamos con la GTC ISO 14489 del 2012. Entonces, esta ya es aquella que una guía como tal. O sea, esta es la guía que ellos manejan. Bueno, aquí ya el producto, el tipo de documento y su característica diplomática, así sea interna o externa, junto con los requerimientos para el uso de la imagen corporativa, soporte y medios de almacenamiento, y controlada mediante la tabla de retención y documento. En esta parte encontramos como identificación de forma de producción, en diseño de forma de formato y formulario, en cualquier formato, los cuales deben de estar documentalizados y normalizados bajo el sistema integrado de gestión. Y pues aquí voy a decir qué es lo que es tabla de retención documental. Esa tabla es la actividad empresarial que genera diferentes documentos en el día a día de la factura, como contratos, actas y etc. Estos son como creados y utilizados posteriormente para el almacenamiento o destruido para cuanto el tiempo que se desea realizar en los documentos. Después ya vamos con el lineamiento. Está el AGN, que es el acuerdo 027 de 2006. Esta trata de actualizar el acuerdo 07 de 1994, por el cual se modifica el acuerdo y el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación de Colombia. El acuerdo que se intenta modificar como decir, los funcionamientos públicos que son responsables de manejo de los documentos disciplinarios y administrativos civil. Estas también son responsables de organizarlos y conservarlos de acuerdo con las normas y criterios que para el caso existan. Después ya vamos con el acuerdo 02 de 2014, que esta es por medio del cual se establecen los criterios básicos para la creación, conformación organizacional, control y consultas de los expedientes de los archivos, y se dictan otras disposiciones. Ya íbamos con el AGN, el acuerdo 004 de 2015, que este es por el cual el reglamento de la administración integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se conserva en archivos de entidades del Estado. Ya después pasamos con lo que es la herramienta,
que está el AGN, manual de archivista primera fase, guía para la implementación de un programa de gestión documental. Después sigue la NTC 5854 de 2011, que es la accesibilidad a las páginas web, que esta es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presenta agrupado en 3 niveles de conformidad: A, AA y AAA. Esta norma fue desarrollada empleando como documento de referencia, que se trata de las pautas de accesibilidad para el contenido web. Después ya sigue la AGN, manual de implementación de un programa de gestión documental. Después ahí ya sigue lo que es la ISO 9001 de 2015, que es el sistema de calidad y requisitos. Después ahí sí ya seguimos con lo que ISO 14001 de 2015. Sistema de gestión ambiental, requisitos y guías de uso. Esta norma es un marco para proteger el medio ambiente y responde a todas las condiciones ambientales. Se llega al equilibrio bajo las necesidades socioeconómicas, siendo ese su principal objetivo, que es la protección del medio ambiente. Después sigue la MITI. La MITI es el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Esta, según la ley de 1341 o ley de TI, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover la política, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Y después sigue ya lo que es AGN, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que este es un protocolo de gestión documental de los archivos referidos a la gravedad y manifiesta violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasiones de conflicto armado interno. Bueno, compañeros, ay, caramba, me pasé. Aquí sigue el compañero Felipe, pues el compañero Felipe no puede asistir, pero pues igual él mandó sus audios, entonces los voy a poner a reproducir. Me dicen si escuchan, por favor. No se escucha. ¿No escuchan? No, Jessica, No, no se Jessy. escucha. Pero los pongo. Dale, listo, porque yo los pegué ahí, pero no. Estas son las herramientas, el audio que va a poner. Número 1 sería SAD. Las herramientas serían, número 1 sería SAD, raya G, segunda dice ED, 2 puntos suspensivos, 2000. La segunda herramienta sería Archivo General de la Nación, que sus abreviaturas serían AGN. Y la tercera sería reglas de catalogación angloamericana. El primer y único lineamiento que aparece en la página número 3 es la ley 594 del 2000, artículo 3, que dice: definiciones para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos. Número 1 sería archivo, que dice su definición: forma, soporte o material acumulados por una persona de manera natural y sirve como testigo a la persona o institución que los produce. Número 2 sería archivo público, que dice conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales. Número 3 sería archivo privado de interés público, dice su definición: aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público
referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. Y por último, sería documento de archivo, que sería registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades. Claramente hacen falta otros 5 más conceptos por definir, que serían función archivística, gestión documental, patrimonio documental, soporte documental y documento original. Buenos días, compañeros. Mi tema es la página 3. Empiezo con el producto, que es documentos especiales. La entidad elabora el programa específico de documentos especiales partiendo de identificar las condiciones de los documentos en formatos no tradicionales, tanto análogos como digitales, y que para su gestión y conservación necesitan tratamiento específico. ¿Escucharon? Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que es el producto de control de versiones y trazabilidad. ¿De qué trata este producto? Este producto trata en el que se debe establecer mecanismos de control para la elaboración de los documentos. Y entonces debemos de indicar lo que son las versiones y de qué manera se hacen, registrando los documentos y actividades históricos desde su creación y llevando un control de la seguridad para el acceso, la consulta y modificación de determinados documentos. En los lineamientos tenemos lo que es la ley 1437 del 2011. ¿De qué trata esta ley? En esta ley lo que se hace es expedir un código de procedimiento administrativo, administrativo que deben de tener las organizaciones o las entidades públicas. Y también sigue lo que es el decreto 1080 del 2015. Esto es un único decreto que y en el que se establecen unos artículos, que es el artículo 28.25.5 y 28.25.9. ¿De qué tratan los artículos? Trata de que se realizan principios de proceso de la gestión documental. Entonces, las entidades y organizaciones públicas deben de llevar un registro de la administración, lo que es la planeación, la producción, la organización y entre otros para llevar a cabo la administración. Y seguimos con Archivo General de la Nación, el acuerdo 27. Este acuerdo es una actualización del 2006 que se modificó del 1994. Bueno, en lo que esta actualización se hace es que se actualiza el reglamento y también se hace lo que es el uso adecuado correspondiente del glosario para la gestión documental. Y seguimos con la norma técnicas colombianas GP, gestión de la calidad para el sector público. Esas normas las deben de cumplir todas las organizaciones y entidades públicas. Se deben de aplicar, de evaluar, o sea, se debe evaluar lo que es el desempeño, la calidad, pero siempre y cuando deben de ser, las personas que lo evalúen deben de ser organismos independientemente controles y por medio de auditorías. Bueno, luego seguimos con la norma TC ISO. Bueno, esta norma es la información y documentación, o sea, la gestión de los registros, conceptos y principios de los documentos. Y la GTC ISO de TR, que es la primera, en esta se deben de aplicar a los documentos creados o recibidos por las organizaciones públicas, tanto la GTC ISO como la ISO se deben de aplicar a los documentos recibidos por las organizaciones.
Luego vamos con lo que es el Archivo General de la Nación, Manual de Archivística de primera fase, que es lo que debemos de aplicarle a la gestión documental, a los documentos. Y luego Archivo General de la Nación, manipulación de un programa de gestión documental. Ya. Bueno, cuadro de clasificación documental. Bueno, en esta se encarga como reflejan la jerarquización dada la documentación producida por el CDH y en el que se registra las series y sus series documentales con su respectiva codificación. A su vez las agrupa por las unidades productoras o dependencias. Bueno, en el lineamiento decreto 10.080 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultural. Bueno, aquí pues es el cual unifica toda la normatividad expedida en respectivo sector, pues en lo que hace referencia al registro de productores de espectáculos públicos de los artes escénicos, de que trata la ley 1493 del 2011. Pues este decreto se encarga de estar analizando como todos los documentos que se llega en todo momento y cómo se rigen las normas únicas orales en este decreto. Herramientas. Archivo General de la Nación, Manual de Implementación de un programa de gestión documental. Bueno, esto es como el instrumento archivístico que formula y documenta el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos destinados a la gestión de la documentación de una entidad con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Cartilla de clasificación documental. Bueno, eso es un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y sus series de documentales con su correspondiente codificación, conformando a lo largo de la historia institucional del Archivo General de la Nación. Bueno, este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. Sigan. Bueno, voy a comenzar por el producto. Es la entidad de diseñar, elaborar, que aprueba en la implementación, ya que la estructura organizacional vigente es la normativa aplicada en la entidad. El lineamiento. La ley 594 del 2000 es conocida como Ley General de Archivos. Decreto 1080 del 2015 es la producción normativa, ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas. Acuerdo número 027 del 2006. Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos. Acuerdo 04 del 2013 es las tablas de retención documental. La circular externa. Jessica, ¿puedo apagar tu micrófono? Gracias.
Voy, ve. Me tengo que salir. La circular externa 003 del 2015, asuntos de la gestión financiera de la entidad, manejo de documentales, herramientas, Archivo General de la Nación, mini manual número 4 de tablas de retención y transferencias documentales. La otra es la directrices básicas e instructivas para su elaboración. Sigue, Jessica. Bueno, producto tabla de valoración documental, TVD. Bueno, elabora, aprueba y ordena la implementación de la TVD, pues tabla de valoración documental, para la administración en el archivo central de los fondos documentales acumulados tanto físicos como electrónicos, realiza de acuerdo con la estructura orgánica que tuvo durante su evolución y la normatividad aplicada a la entidad. Bueno, eso es como una herramienta HE, tener toda entidad pública. Para que se quede más rápido. Eso es como una herramienta básica. Debe toda entidad pública y privada que cumple funciones públicas que dentro de su acervo documental como fondo acumulado, es decir, pues que tenga documentación, que se haya producido, organizado y conservado ningún criterio archivo. ¿Quién sigue? Yo. Los lineamientos. Archivo General de la Nación, AGN, que es el acuerdo 002 del 2004. Se dice que almacena de la documentación en buen estado. El acuerdo 04 del 2013 dice que las tablas de retención documental de las entidades del orden nacional. Y voy a poner las herramientas que le toca a mi compañero Felipe. Herramienta de la página número 7. Sería Archivo General de la Nación, ya sus siglas, como ustedes las saben, es AGN, perdón, que sería fondos acumulados, dice Manual de Organización. Ya. Sigue, Jessica. Voy, prendo mi auto. Bueno, y ya por último, entonces solamente hablaríamos del producto, que es la identidad de elabora, prueba y aplicable el reglamento de archivo en el que se indican las condiciones de acceso a los documentos y servicios de archivo para los usuarios internos y externos. Y ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta o algo. La puede hacer. Ahí es donde ya se le Preguntas, quita dudas, la sugerencias. palabra señor y se le pone el remojete que ya les habíamos hablado ayer. Bueno, Señor presidente, muy bien, las felicito. Miren que el señor cardenal, fue un cambio sí, el señor bastante alcalde, grande, ¿cierto, y el chicas? nombre de la persona. Sí, Sí, profesora. profesora. Uy, La qué verdad, sí. Va Bueno, entonces miren que primero vale el la más pena joven al más si de uno edad. no les dice las cosas Bien. pues El doctor por Posada le malo, presenta sino al que estudiante la tarea de joven nosotros es que Uribe. ustedes Bien. hagan las cosas bien, Como es ayudarlos a que estudiante, eso por sea ejemplo, en el así. caso de usted, Yo usted sé no la Y así capacidad, mismo mejorar. exacto, yo sé la capacidad que cada uno tiene y sé hasta dónde les puedo exigir. Luisa, ¿cómo te sentiste? El de menor rango al Mucho mejor, profesora, porque ayer estaba súper enredada y no sabía como qué página era esa, porque en algunas páginas, en unas herramientas aparecía lo mismo. de la ciudad, Ujú. doctor
no era. Entonces, ya ayer que hablamos por el grupo, hicimos una videoconferencia, ya nos repartimos cada página y ya profesora, y ya era mucho mejor. Ah, bueno, me alegra mucho porque, bueno, esa es la idea. La idea es que Sí, ninguno profesora. con vacíos y que todos salgan bien, ¿listo? Sí, Y Sigan tuvimos más así, organización. exacto, sigan así, pónganle ánimo, pónganle actitud, porque es que si empezamos con una actitud de déspota o como que, ay, no, pero eso qué pereza, eso tan maluco, eso de qué me sirve, pues no vamos a hacer nada bien. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, los felicito. Sí pueden. Ahorita sí. Grupo número 3. Mi grupo número 3 está que habla, pero hace rato. ¿Eso qué quiere decir? Que es casada. Profe, ¿cómo comparto para Prezi? Ah, tú eres del grupo número 3. Con apellido de soltera. ¿Ya? Llegaste tarde, Kaylee. ¿Sí? Aquí le está hablando es con apellido de soltera. No me quería coger el internet, profesora. Hay reglas de oro. Siempre Bueno, se debe usar entonces, el usted. ¿Sí? tú estás en el computador, ¿verdad? Usted. Una dama jamás se levanta ante un caballero. Entonces, cuando tú mueves el mouse, se sube el micrófono, el botón de colgar, ¿verdad? Y la cámara. Allá al ladito hay otra opción que se llama presentar ahora. Le das allí, si tienes el documento descargado, entonces le das presentar en una ventana. Pero si lo tienes en internet, bien sea en WhatsApp o en el correo, entonces le das presentar en una pestaña. Van a pasar a presentarse. ¿Me entendiste? Y Marilyn está sentada. Entonces Marilyn es la que se levanta. Sí, señora. Ok, dale a ver. Entre caballeros, ambos sentados se ponen de pie al ser presentados. O sea que si Brian va a conocer a don Pepe. Y cuando llega uno, Ahí estamos viendo tu celular, ahorita abre el archivo. O si están de pie, pues de pie. ¿Ya, profe? Voltealo horizontalmente. Y escúchenlo. Si la para que se vea grande. Joven y con menos conocimientos, no alardee de su superior. Más Rotación. que uno dar a creer a los demás que uno es el que más sabe. ¿Ya? Termine con un tema antes de comenzar con otro. Bueno. ¿Qué va a pasar de que una persona Bueno, muy buenos días. El tema de hoy es gestión documental. Nuestro grupo está conformado por Luisa Carabalí, Laura Pérez, Gabriela Zapata y Estefanía Supiñán, y quienes habla aquí le Elena Regis Parrot. Bueno, primero que todo vamos a hablar de gestión y trámites. ¿De qué trata? Es un conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas, las actuaciones o delegaciones, la descripción, metadatos, la disponibilidad, la recuperación y acceso para consultas de los documentos y el control de seguimiento de los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. Ahora sigue mi compañera Gabriela hablándole de la estructura. Gabriela,
Gabriela, No nos interesa. Gabriela, ¿estás ahí? ¿Ya? O escribe Preguntarle por si el ha chat si tenido no tienes hijos, eso a audio. nosotros no nos interesa. ¿Sí? Y evite dar consejos. O escríbanle al sin que lo hayan interno, pedido. se quedó dormida Gabriela. Muchas veces se ve esa parte. ¿Bien? El conversador del que usted Ok. no sabe. Debe saber. Que puedan Listo, esperemos que ofender a ya sus viene Gabriela. interlocutores. Bueno, De ¿Quiénes son en acuerdo, el grupo con el contigo? lugar. Gabriela y quién más. Yo, por ejemplo, y me disculpan lo que voy a decir. Luisa Carabalí, Laura Pérez, eh, Gabriela y Estefanía. Listo. ¿Sí? Ya, buenos días, ¿puedo hablar yo? Sí. Bueno, buenos días, muchachas. Los componentes es comprender el diseño e implementación de los procesos de la gestión documental a través de actividades relacionadas con la información y la documentación institucional. Para que eso resulte posible en la administración, en el servicio y al ciudadano y la fuente de la historia. También el criterio busca ejecutar las actividades de registro, distribución y trámite, acceso y consulta, seguimiento y control del documento, hasta la relación de los asuntos de manera oportuna. En producto, la entidad realiza el registro y distribución de los documentos que recibe o envía por los diferentes medios y canales de comunicación habilitados. Momento en el que se oficializa mediante registros en el consecutivo de comunicaciones oficiales, ingreso al sistema de gestión documental, planillas de distribución, flujo de trabajo al interno o al exterior y la respectiva entrega. Los lineamientos los lineamientos son el artículo 18, el artículo 19, el artículo 20, el 21, el 22, el 23 y el 24. El artículo 18 trata de la preservación y documentación en ambientes electrónicos. El 19, el artículo 19 trata del criterio para la selección de sistemas de gestión documental. El artículo 20, la integridad de la información de los sistemas de gestión de documentos. El artículo 21, interoperabilidad de los sistemas de gestión documental. El artículo 22, aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos electrónicos. El artículo 23, características del documento electrónico del archivo. El artículo 24, requisitos para la presunción de autenticidad de los documentos electrónicos.
Lo digo así porque ya después de eso cada una de mis compañeras empieza a explicar cada uno de ellos. Y las herramientas sería la AMG, Manual de Archivistas FASE, una guía para la implementación de un programa de gestión documental. Y la MTC, Información y Documentación, Evaluación del riesgo para procesos y sistemas de registro. En el trámite, la entidad realiza la trazabilidad del documento, iniciando con la producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Realizada la identificación y conformación del expediente y facilita la difusión, acceso y consulta de la información pública por medio de la web. Ya, en sí. Bueno, pues ahorita les voy a hablar sobre el artículo 18, como le decía mi compañera Gabriela, ese tiene como nombre preservación de documentos en ambientes electrónicos. Ustedes me preguntarán en qué consiste ese artículo. Bueno, este artículo tiene como el objetivo el registro necesario para la vinculación a un trámite, disponibilidad, recuperación, acceso para la consulta de los documentos de control y seguimiento de los trámites hasta la resolución del asunto. Bueno, este artículo tiene como objetivo, como ya les había dicho, ir como más allá de no quedarse como lo veníamos hablando con la profesora anteriormente, que hay veces nosotros guardamos los documentos en la casa, papeles, ya sea personales, familiares, etcétera, y este artículo nos quiere como dar a entender que siempre nosotros tenemos que buscar, como lo decía nuestra compañera Camila, como una nube, ¿no? Ahora todos los documentos van guardados como en una nube, en Drive, ya sea en Drive, correo electrónico, redes sociales, bueno, etcétera. Yo diría que también es muy necesario tener, porque pues uno nunca sabe en la casa una emergencia de última hora y que uno pues tenga todo eso en un correo electrónico y no tenga como los materiales suficientes para desprenderse de los documentos. Bueno, el criterio de este artículo es la valoración en los documentos de entidad en el cumplimiento del contexto administrativo, legal y funcional y técnico. Como les venía diciendo, el criterio de este artículo, ya les leí, tenía que ver con la administración, con lo legal y lo funcional de una entidad, ya sea empresa, como les venía diciendo también, familiar o de amigos, etcétera. Los documentos que nosotros podemos regir pueden que sean evaluados ya sea familiar, personal o de amigos, etcétera. El producto de este artículo es la elaboración de formularios. Ese producto es la elaboración de formularios y de documentos de análisis. En el análisis del proceso y un registro en el sistema de gestión documental. Como la profesora nos presentó ahora, nos estaba hablando de un artículo que ella nos presentó, los niveles, ¿no? Hay 3 tipos de niveles, básico, medio y alto. Este artículo está situado en el nivel básico. Los lineamientos de este artículo es la ley 962 del 2005, que es la ley del trámite, ley del 1437 del 2011. Esta ley habla sobre el Código de Procedimiento Administrativo de lo administrativo, ya sea en empresas, etcétera. Esa ley, ustedes me dirán cuál es el objetivo de esa ley. Esa ley, la cual tiene como objetivo las disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
También ahí en el alineamiento de nosotras está la ley 1712 del 2014, la cual el objetivo de esta ley es conocida como la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Es regular el derecho de acceso a la información pública que tiene todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental, así como la accesión a la publicidad de la información pública. Pero ustedes se preguntarán quién puede ejercer este derecho al acceso a la información pública. Pues esa pregunta se las voy a resolver. Todas las personas, yo estuve investigando que todas las personas nacionales, extranjeras, pueden ejercer ante todos los sujetos obligados su derecho fundamental al acceso a la información pública. O sea, este derecho no se le puede negar a nadie, en excepción a que no tengan esas personas, ya sea notarías, ya sea cualquier entidad que no tenga información de esa persona, pero en sí todas las personas tienen la disposición y el derecho a la información pública. Las herramientas de este artículo es el Archivo General de la Nación, Manual de Archivística de primera fase, guía para la implementación de un programa de gestión documental. Este tiene como objetivo la elaboración para tu organización o un programa documental que cumpla con lo establecido con la normatividad y lo logre impulsar a la agilidad para el negocio. También tenemos este otro archivo que es el Archivo General de la Nación y la implementación de un programa de gestión documental, el cual puede tener acceso cualquier tipo de persona, ya sean jóvenes, adultos, ancianos, etc. En ese archivo todos pueden acceder y eso lo encontramos en una página web que pues si algunos están interesados, yo ahorita al final de la exposición les estaré dando el link, pero ese fue un archivo que yo encontré, el cual habla y explica acerca de el acceso a las páginas de cualquier modo, o sea, pueden ingresar ya sea jóvenes, ancianos, y ahí explica muy bien la información. Este sería el artículo 13, el artículo 18, perdón, y aquí ahorita sigue mi compañera Estefanía explicándoles el artículo 19. Muchas gracias. Buenos días. Artículo 19. Criterios para selección de sistemas de gestión de documentos. ¿Qué son sistemas de gestión de documentos? El sistema de gestión de documentos son todos aquellos programas informativos creados para la gestión de grandes cantidades de documentos, para almacenar, guardar, organizar los documentos en sistemas electrónicos. Este artículo trata principalmente sobre los requisitos funcionales y no funcionales mínimos que se deben tener en cuenta para desarrollar, seleccionar y adquirir sistemas de gestión de documentos, teniendo en cuenta la normatividad expedida en el artículo general de la Nación. Es decir, ese artículo es principalmente para tener en cuenta todos los requisitos que tiene que tener un documento para poder hacer parte del sistema de gestión de documentos. El criterio principal de este artículo es que todos los documentos tengan los requisitos suficientes para poder realizar para poder ser seleccionado. El producto es que pueda tener una organización en los artículos,
y que principalmente todos los artículos que estén bien seleccionados y organizados de manera eh, eh, estratégica en un sistema de documentos. Sigue mi compañera. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, voy a hablarles del artículo 20, que es la integridad de la información de sistemas de gestión de documentos. Bueno, este artículo trata, como ya lo venía diciendo, la integridad de la información en los documentos de gestión de los sistemas de gestión documental, que deben tener el contenido y la estructura del contexto y el vínculo archivístico de una forma accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el vínculo archivístico y el contexto de la estructura van ligados a una serie de documentos donde es más fácil acceder a la información, que cuyos archivos pues nos facilitan. Que cuyos archivos nos facilitan, teniendo en cuenta pues que estos archivos son de suma importancia, donde definen los estándares y protocolos pues que deben tener las entidades públicas que forman parte de esta organización. Sigo con el artículo 21, la interoperabilidad de los sistemas de gestión documental. Bueno, aquí la gestión documental y el Archivo General de la Nación brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde tienen los protocolos necesarios que deben seguir las entidades públicas, pues para así formar y garantizar el flujo interno y el flujo externo de los documentos. Cuando decimos el flujo externo y el flujo interno, pues básicamente el contenido que ésta le permite tener a los sistemas de gestión documental. Sigue otra compañera. Luisa. Luisa, Buenos Fernanda. días. Ay, ya. Buenos días, a mí me tocó el artículo 22, aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos electrónicos. Pero yo primero les voy a hablar qué es un documento electrónico de archivo. Es el registro de la información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos que permanece en estos medios durante su ciclo de vida. Pues el ciclo de vida es como lo estaba diciendo Michelle y Camila. Es el procedimiento que se le tiene al documento, o sea, como el tiempo establecido que debe permanecer en cada etapa, desde que se crea hasta su archivo o destrucción. Eso ya depende de cada empresa, como lo tenga, ¿no?
Es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Ay, no, qué pena. En el decreto 2609 del 2012, que fue el que nos mandó la profe, habla de 13 artículos, en los cuales les voy a explicar 2 de ellos, que ahí está el artículo 22 y el artículo 23. El artículo 22, aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos electrónicos. Bueno, es responsabilidad de las entidades públicas cumplir con los elementos esenciales, tales como la autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y conservación. Les voy a explicar cada uno de ellos. Deme un momentico, que no me quiere abrir. Espere que me está abriendo el documento, que no sé por qué no me quiere abrir. Ya. La autenticidad puede demostrar qué es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el tiempo que se ha afirmado. ¿Lo entendieron? Como un trabalenguas ahí. Integridad. Refleja de manera exacta y completa la ejecución de actividades u operaciones. Fiabilidad. Se encuentra completo y sin alteraciones. Disponibilidad y conservación. Que se puede localizar, recuperar, presentar e interpretar. Ya, el artículo 23. Características del documento electrónico de archivo. Este artículo nos habla de las características que debe tener un documento electrónico de archivo. Los documentos electrónicos dependen de su estructura lógica más que la física. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme un momento. La estructura física es el software de creación, medios de almacenamiento y reproducción, formato. Y la estructura lógica es el contenido, o sea, datos de identificación para la autenticación y validación del documento, firma o estampado. Los documentos deben tener como mínimo las siguientes características: contenido estable, vínculo archivístico, forma documental fija. Se los voy a describir cada uno. Contenido estable. Contenido de un objetivo digital que solo puede sufrir cambios obedeciendo a un conjunto de reglas fijas preestablecidas. El contenido del documento no cambia en el tiempo. Los cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la entidad o el administrador del sistema, de forma que al ser consultado
cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado, como por ejemplo un correo electrónico. Forma documental fija. Se define como la cualidad del documento de archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones a lo largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo inicialmente. De acuerdo con lo anterior, un objeto digital tiene forma fija y su contenido binario es almacenado de tal forma que el mensaje que contiene se puede desplegar con la misma presentación documental que tenía en la pantalla la primera vez que fue guardado. También, si el mismo contenido es estable, puede ser desplegado con varias presentaciones documentales diferentes, pero siempre dentro de una serie finita de posibilidades. Por ejemplo, un conjunto de datos estadísticos presentados como un gráfico de torta, un gráfico de barras o una tabla son presentaciones documentales diferentes del mismo documento de archivo almacenado con forma fija y contenido estable. Ejemplo, diferentes prestaciones digitales, es decir, cuando el mismo contenido se pasa de formato documento a PDF. El vínculo archivístico. La red de las relaciones que vincula cada documento de archivo de forma incremental con los previos y a los subsecuentes que intervienen en la misma actividad o agregación. Es decir, corresponde a la relación que vincula cada documento con el anterior y con el siguiente de acuerdo con el trámite o asunto, conformando así un expediente único. Tiene 3 características. La I, o sea, una I entre paréntesis. Tiene origen, existe cuando un documento de archivo es elaborado o recibido y separado. Cuando son las 2 I minúsculas dentro de un paréntesis, es necesario. Existe para cada documento de archivo. Y las 3 I es determinado, es decir, está definido por el propósito del documento de archivo. Le voy a decir las clases de documentos electrónicos. Los documentos electrónicos pueden clasificarse con ciertos criterios. Por ejemplo, por su forma de creación, por su origen y por su forma y formato. Ya, profe, muchas gracias. Puñalada en el corazón. ¿Terminaron? Ojo con eso. No, profe, no. Ojo con esas Ok. fotos. Bueno, les voy a hablar del artículo 24. El artículo 24 trata sobre asegurar a través de la implementación de la SGDA, el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, que sean atendidos los requerimientos y necesidades de mejora para el seguimiento de los documentos enviados y las comunicaciones. También busca establecer canales de atención y acceso a la información para cualquier tipo de usuario acorde a las características. Elaboración del proceso y trámite del documento. Realizar seguimiento y control de las comunicaciones oficiales. El decreto 24B, el artículo 24 mío, trata pues sobre el tipo de documento, pues como es de la mayoría de mis compañeras que necesitan buscar información. La mayoría de estos documentos siempre los encontramos puede ser en el CAN, en la registraduría, en una notaría,
Mm, bueno, se me fue porque no recuerdo en dónde va. Cuando van a hacer la reclamación de algún documento, se les hace seguimiento para corroborar con la información de que la persona que está pidiendo el documento les llegue totalmente intacto y en buen estado. De no ser así, la persona se puede acercar y hacer el reclamo de que no les llegó el documento o el documento les llegó en mal estado. Es como ir a la notaría para hacer una autenticación, pedir un registro civil, sacar un extrajuicio o sacar un profesora, ¿cómo se dice eso cuando no va a sacar algo de la casa? Se me fue la palabra. ¿Que vas a sacar qué? Automáticamente le descabezan su visa. ¿Cómo? ¿Cómo así que vas a sacar qué de la casa? Que nosotros poner Ese papel que uno que cuando uno es propietario de la casa y no necesita sacar ese papel. ¿Escrituras? O las escrituras. No, el de tradición, eso, ese. Bueno, cuando no vaya a sacar todo, sí, cuando no vaya a sacar todos los papeles, siempre le piden el nombre de quien lo va a sacar, ¿no? O puede ser cualquier persona, solamente tener un número de identificación y ya. Bueno, profesor, dame explicación. Y sigue, Kelly. Bueno, para finalizar, voy a darles el glosario de algunas palabras, digámoslo así, desconocidas, aunque algunas pues ya sabemos su significado. Bueno, archivo, pues ya sabemos que es un conjunto de documentos, ya puede la fecha, su forma o el soporte. Archivo central, es el que agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva. Archivo de gestión comprende toda la documentación que es sometida a continuación y utilización en la consulta administrativa. El Archivo General de la Nación es un establecimiento público que es encargado de formular y orientar y controlar la política archivística a nivel nacional. Archivo histórico es el que transfiere desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Y por último, el ciclo vital del documento son todas las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal hasta pues su eliminación o integración a un archivo permanente. Muchas gracias. Simposio. Listo. Simposio. Equipo Preguntas, número 3, recomendaciones. Que es un conversatorio. Para el grupo. Profe, ¿ya dejé de presentar? Equipo Sí, señorita. número 4 me va a investigar qué es un Bueno, debate. grupo número Equipo 4. número 5, A que ver, es un congreso. permítanme un momento. Equipo Son las... equipo No, el número grupo 1, número 3 son foro, ustedes. equipo número 2, simposio, Ok. equipo número 3, Listo, entonces, ¿qué pasa? ¿El grupo número 4 quién es? debate, número 5, congreso. Profe, mi grupo. Listo, ¿Qué Hilary. van a Entonces hacer? vamos a hacer una Van cosa. a Son las realizar 9:58. un noticiero. Vamos Yo les a decía tomarnos que iban a un receso, Van a descanso realizar para que un vayan, hagan sus noticiero cositas. donde ustedes me Los que no han informen desayunado, todas las desayunen. características de qué Y nos Uy, sí. vamos a encontrar nuevamente a las 10:30. ¿Listo? Ok, profe. Profe, ¿me toma la foto de una vez? Espérame, ¿cómo nos fue? Usted no paro nos la dijo grabación. nada. No, les fue muy bien, les fue bien. de ese Les fue muy bien. noticiero, todos Muy bien. Señora, no le escuché. Permíteme, Felipe, voy a parar la grabación. Ustedes saben que por cuestiones de ICBF no puedo tomarles las fotos mientras estoy grabando. Ah, sí, señora, qué pena. Tranquilo, no te preocupes, quédate allí. ¿Qué van a hacer? Se quedan Estefanía y Andrés para tomarles la foto. Noticiero
Debe durar. Paro la grabación de la primera parte de la clase. Dime. Dime. Puede durar 5 minutos, puede durar 10 minutos.